Seguimos esta durísima diatriba, discusión que tiene el Señor con los fariseos obcecados, que nos puede ayudar mucho a ver cuántas veces nosotros nos hacemos ciegos en nuestra soberbia, en nuestro orgullo, y nos puede ayudar mucho a ver la paciencia del Señor y a la vez su dureza, porque nos menea. Vamos a ver esta diatriba con los judíos del capítulo 8 de San Juan. Es muy curioso porque esta diatriba, esta discusión, dice San Juan que la tuvo el Señor con aquellos judíos que habían creído. Y sin embargo va a terminar la discusión con un intento de apedrear al Señor. ¿Son los que han creído? Bueno, no nos queda muy claro si son judíos que han creído y que han creído poco y que han cambiado, porque esto lo experimentamos muchísimas veces en nuestra vida, en la historia, en la de Judas y en la de tantos otros que creyendo al Señor se han convertido en sus enemigos. Dios nos libre. O a lo mejor es que durante la conversación se han ido añadiendo algunos judíos que son los que al final los que intentarán lapidarlo. Sea lo que sea, cuidado con creer que tenemos suficiente fe. Cuidado con creer que ya tenemos comprado el cielo porque hemos estado en una etapa de nuestra vida en fidelidad. Alguna vez, de vez en cuando me gusta hablar de esta religiosa, a la que yo tanto quiero, fiel discípula de San Manuel González, que me contaba que ella pide todos los días 3 perseverancias, 3 fidelidades. La perseverancia en la propia vocación, el seguir fiel a la palabra dada, los sacerdotes que terminemos nuestros días como sacerdotes, las religiosas como tales y los casados pues fieles a sus esposas. Esto hay que pedirlo todos los días, la fidelidad en la propia vocación. La fidelidad en los santos deseos, capacidad de soñar en los deseos de hacer cosas santas y no acostumbrarnos a una vida mediocre, que es realmente la mediocridad, el cáncer de la vida religiosa. Fidelidad en la propia vocación, fidelidad en los santos deseos y la perseverancia final, que al final de nuestros días podamos morir pronunciando los nombres dulces de Jesús y de María, los nombres salvadores de Jesús, de María y de José, para que ellos puedan en el día de nuestra muerte conducirnos al cielo, abrirnos las puertas. Perseverancia en la propia vocación, perseverancia en los santos deseos, perseverancia final, que es lo que pedimos en la Ave María. Ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. Tanto nos importa la hora de nuestra muerte. Bien, pues ya digo que choca el comienzo de esta diatriba en la cual se dice que los que creyeron a Jesús, después al final de la discusión vamos a ver que lo intentan apedrear. Uno se pregunta qué ha pasado con la cristiandad de Europa. Uno se pregunta qué ha pasado en la católica de España, que en los años 30 tantos de ellos, una minoría, pero una minoría grande y fuerte, fueron capaces de asesinar a tantos sacerdotes. Y bien es cierto que en muchísimas ocasiones nadie era capaz de asesinar a su propio párroco, sino que se iban al pueblo de al lado a asesinar al párroco al que no conocían y por lo tanto era más fácil secundar las tentaciones de Satanás, y los del pueblo de al lado eran enviados al otro para acabar con ese párroco. Diócesis, algunas de las diócesis donde se acabó con más de la mitad del clero, muchas diócesis. ¿Qué pasó con esta España tan católica? Bueno, pues que no tenemos comprada la salvación y la fidelidad y que hemos de pedirle al Señor que nos ayude a perseverar en ella. Vamos con el texto. Dice San Juan a estos judíos: si se mantienen en mi palabra, es decir, si perseveran, serán de verdad discípulos míos. Vuelve siempre a esta idea tan de San Juan y tan del Señor, la de la vid y los sarmientos. Cuando un sarmiento deja de estar unido al Señor, deja de comulgar. Si no comen mi pan no tienen vida, estamos muertos, somos zombies. Cuando un sarmiento se separa del tronco, podrá vivir un tiempo, evidentemente. Cuando se arranca una rama, durante un tiempo sigue verde, pero cada vez con menos brillo hasta que termina muriendo. Así es nuestra vida. Cuando no permanecemos fieles a la gracia, cuando no hay abierta esa comunicación de los dones continuos del Señor, en la vida espiritual no se puede vivir de rentas. En realidad tampoco en la vida material, las rentas se acaban. Cuando una persona no persevera en su oración, en su recepción asidua de los sacramentos, de la confesión, de la Eucaristía, pues evidentemente acaba perdiendo su vida y acaba recibiendo muchas sorpresas
negativas, ¿no? Se trata de vivir una comunión de vida auténtica con el Señor. Lo que decimos en la meditación de las dos banderas, que resumimos en vivir contigo y como tú. Contigo y como tú, le decimos al Señor. Porque a veces corremos el peligro de hacer cosas buenas, hacer cosas para el Señor, pero sin el Señor. No, eso no es la vida cristiana, acaba cansando todas esas cosas. Se trata de vivirlas con el Señor y como Él, imitándole y buscando su voluntad. Sigue Jesús diciéndoles a los fariseos que si son discípulos y perseveran como discípulos, conocerán la verdad. Y la verdad les hará libres. Qué importante es hoy en día conocer la verdad que nos hace libres. Porque hoy el mundo necesita escuchar que la verdad existe, que la verdad no la construimos. A veces este lenguaje se ha metido en la Iglesia. Entre todos hacemos la verdad, no somos poseedores de la verdad. Bueno, es verdad que no somos poseedores de la verdad, es verdad que la verdad nos posee a nosotros, pero hemos encontrado la verdad. Esta verdad que existía antes de que nosotros naciéramos, no la construimos, la encontramos, la hallamos, porque si no existe la verdad, todo está permitido, todo está justificado. Si Dios no existe, todo está justificado porque no hay nada que fundamente una moral, una ética, un buen comportamiento. ¿Por qué existen los derechos humanos? No pueden existir si no hay un Dios en cual fundarlos, porque si no se pueden cambiar. Y entonces decidimos, como los nazis o como actualmente el nazismo imperante actual, que decide qué niños pueden nacer y cuáles no pueden nacer, qué es una vida digna y qué no lo es. ¿Quién decide eso? Si no existe un Dios que garantice la vida desde la concepción hasta el ocaso natural, pues estamos caminando hacia un estado totalitario. No nos tiene que extrañar esta dictadura que se va apoderando cada vez más de nuestra sociedad, de un estado cada vez más poderoso, porque niega la verdad. Y cuando se niega la verdad, hay un paso al estado totalitario. La verdad existe y la verdad nos hace libres, aunque a veces la verdad duela. Si no existe la verdad, caemos en las garras del subjetivismo, que se plasma muy especialmente con Descartes cuando dice pienso, luego existo. No, señor, existo, luego pienso. Primero es el ser, primero está la existencia y de ahí viene la subjetividad. Primero la objetividad y luego la subjetividad. Y hay una relación entre el objeto y el sujeto. Cuando todo parte del sujeto, el objeto yo lo puedo cambiar y puedo redefinirlo todo. Lo que es una familia, lo que es un hombre, lo que es una mujer, lo que es la libertad, lo que son los derechos humanos, todo lo puedo cambiar porque todo depende de la mente del sujeto. Y nunca estaremos de acuerdo y entonces nos comeremos unos a otros en unas guerras interminables, como ha ocurrido de un modo especial cuando la humanidad se ha alejado del cristianismo. Pues es muy importante esta primacía del ser. La verdad nos hará libres. Sigue el Señor hablando con los judíos y los judíos entonces, puesto que les está hablando de libertad, usan este argumento que tanto les llena. Nosotros no somos esclavos. ¿Por qué nos hablas de ser libres? Ya somos libres. ¿Y por qué somos libres? Simplemente porque hemos nacido de una raza, porque somos hijos de Abraham. No somos esclavos porque somos hijos de Abraham. Es el orgullo de los fariseos, de los separados, que creen que su mérito es algo de lo que ellos no tienen mérito, y es haber nacido en el seno de una familia judía, de tener unos apellidos, de pertenecer a una tribu, de ser descendientes de Abraham. Y claro, es que la libertad no es un concepto exterior, es un concepto interior. ¿Cuántas veces yo en la cárcel he tenido que recordarles a los presos que muchos de ellos son más libres que muchos de los que están fuera? Porque la libertad interior no nos la puede quitar nadie. Nos pueden poner multas, pero si no dejamos que nos metan miedo en el cuerpo, en el alma, nosotros somos libres aunque nos metan en la cárcel, porque no nos pueden obligar a dejar de amar al Señor, a nuestra patria, la verdad, a la Iglesia. No, a nadie puede entrar en nuestra interioridad más que Satanás si le dejamos. Y eso es lo que nos hace verdaderamente libres. La libertad no es algo externo. Yo lo pienso siempre cada vez que cantamos el himno nacional, en que cantamos somos libres, solamente porque hace 2 siglos
el Perú se independizó de España. Ojalá fuera tan fácil como eso. Seguimos, somos esclavos de la mentalidad imperante de las Naciones Unidas, de las ideologías que se van imponiendo. No hay verdadera libertad. Al revés, se va fomentando cada vez una mayor esclavitud. Y entonces el Señor habla de en qué consiste la verdadera esclavitud, en el pecado. Quien comete pecado es esclavo. Y entonces les habla de la diferencia entre ser esclavo e hijo. El esclavo es aquel que puede ser expulsado de la casa en cualquier momento. El hijo no, el hijo queda en la casa. Una cosa es ser de Ismael y otra cosa es ser de Isaac. Tanto Isaac como Ismael son descendientes de Abraham, pero Ismael es el esclavo, Isaac es el hijo. Es verdad que los fariseos son descendientes de Isaac, no de Ismael. Ismael son los musulmanes. Pero les está preguntando Jesús, en el fondo, a los fariseos veladamente, si van a ser fieles a Jesús en el momento de la cruz, en el momento de la prueba, o se van a ir de casa, si son verdaderos hijos, si son obedientes. Si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. No podemos ser libres si no somos cristianos, si no recibimos la gracia divina, si no recibimos esta inyección de gracia que se nos da por el bautismo y que seguimos revitalizando en la medida en que recibimos los sacramentos. Yo sé que ustedes son linaje de Abraham, no es una cuestión racial, pero ustedes tratan de matarme. Luego no son hijos, son esclavos, son del pecado, no obedecen a Dios, no tienen capacidad de escuchar, son esclavos del pecado que les obceca y que no les permite conocer la verdad y la libertad. Yo sé lo que es la libertad porque yo soy hijo, dice Jesús. Yo he visto al Padre, hablo de lo que he visto, pero ustedes hacen lo que han oído a su Padre. Y su Padre, en el diálogo, lo veremos mañana, es Satanás. Aunque a Jesús se van a atrever a llamarlo hijo del diablo, Él lo dice, ustedes son hijos de Satanás porque hacen lo que dice el Padre. Ellos responden, pero si nuestro Padre es Abraham, porque somos hijos según la carne. Si fueran hijos de Abraham, harían lo que hizo Abraham, que es creer. Pero ustedes tratan de matarme, porque les he dicho la verdad, ustedes tratan de matarme, luego son hijos del diablo. Ustedes hacen lo que hace su padre, el diablo. Nosotros no somos hijos de prostitutas, tenemos un solo Padre que es Dios. Si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais porque yo salí de Dios y aquí estoy. Pues no he venido por mi cuenta, sino que Él me envió. Bueno, la trifulca es mucho más larga, mañana proseguirá, no la leemos entera en la liturgia, pero acabará, ya digo, con un intento de lapidación. Conclusión, estas palabras realmente difíciles, hay que leerlo con mucho sosiego, frase a frase, saboreándolas como un caramelo, porque no es fácil seguir la hilazón, porque es un modo oriental de razonar al cual no estamos tan familiarizados nosotros, somos mucho más lineales en la argumentación, mucho más claros. Pero bueno, si nos hemos quedado con algún caramelo, con algún dedal de agua en esta conversación, en la que veremos mañana, en fin, vamos a concluir con que la perseverancia, o más bonita la palabra fidelidad, es lo que hemos de pedir, como decíamos ayer, ante el aparente triunfo del mal, pues como los tres jóvenes en el horno, somos capaces de cantar, porque podemos ser martirizados o a lo mejor respetados, pero lo importante es ser libres. Y aunque el dolor realmente da miedo, pues nosotros unidos a Jesús, el mártir de la verdad, el testigo de lo que ha visto que es a Dios, pues nos hace vivir y morir, sea como sea, en prosperidad y en adversidad, gritando viva, viva Cristo Rey, para ser verdaderos hijos de Dios, el Dios que nos hace libres en la verdad, que nos hace libres. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Hasta mañana, si Dios quiere.